Desde Caracas, Venezuela, les saludo a este servidor Carlos Arellán Solórzano en una nueva emisión de En Contexto Com por la agencia Venezuela News. Como en todas las ocasiones, la invitación es para que se suscriba al canal de la agencia por YouTube. Active la campana de las notificaciones, le dé like y deje también su comentario. Es una de las formas que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos de la agencia nos interesan. En esta oportunidad tenemos un invitado especial desde los Estados Unidos, Washington, D.C. Estamos hablando de Dennis Small, es director para asuntos iberoamericanos del Instituto Schiller de la revista Executive Intelligence Review, fundada en 1974 por Lyndon LaRouche, connotado economista y estadista norteamericano, quien pronosticó el actual desplome del sistema financiero internacional. Dennis Small es coautor de varios libros, es conferencista en temas de economía y política internacional, nacido en los Estados Unidos y vivió 14 años en la Ciudad de México, por lo cual podrán notar en el desarrollo de la entrevista que habla perfectamente en español. Saludos, profesor, bienvenido. Muchas gracias, me da mucho gusto poder estar contigo hoy para esta charla. Profesor, una sensación inquietante y por lo cual este, le, le quise extender esta invitación para esta entrevista, es para hablar sobre esa sensación que se repite desde el 2022 para acá, febrero de 2022 para acá, que se habla con una pasmosa tranquilidad de manera rutinaria sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial, de un conflicto a gran escala y de devastación con la utilización de armamento nuclear. Le pregunto, si estos escenarios apuntan a la posibilidad de un enfrentamiento de estas características en donde ninguna de las partes gana, ¿por qué indefectiblemente estamos caminando hacia ese abismo sin poder hacer lo suficiente para evitar la destrucción garantizada? Bueno, acabo de venir de una reunión por Zoom hoy en la mañana, justo antes de esta entrevista, con la Coalición Internacional por la Paz, que nuestro Instituto Schiller ha estado organizando para reuniones todos los viernes las últimas 52 semanas, es decir, es el primer aniversario. Participaron en la discusión no solamente la fundadora del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche, sino, como siempre, connotados expertos en esta área del gran peligro de una guerra nuclear. Por ejemplo, el doctor Ted Postol de MIT, ex asesor del Pentágono, uno de los mejores expertos en el mundo sobre el peligro de guerra nuclear y armas nucleares, y él explicó en gran detalle el significado de estos ataques, algunos exitosos, otros no, por parte de Ucrania, entre comillas Ucrania, porque detrás de eso está la OTAN, Estados Unidos y la OTAN, con drones en contra del sistema de radares sofisticados de Rusia de alerta temprana. En el pueblo de Armavir, bueno, es una pequeña ciudad, Armavir, en el sur de Rusia, y otro en Orsk. Estos radares le dan a Rusia la posibilidad de detectar cualquier lanzamiento de misiles intercontinentales con ojivas nucleares. Es decir, forman una parte fundamental para defender la paz, no nada más para Rusia, sino para el mundo entero, porque si es que Rusia no tiene la posibilidad de detectar con tiempo un lanzamiento para saber si es real o si es un positivo falso, si no tienen tiempo para eso o si se reduce el tiempo para que lo único que les queda es la posibilidad de una reacción automática, el mundo entero corre ese peligro. Hoy, no solamente, como dijeron los expertos en esta plataforma, también con expertos de Francia, el coronel retirado Corbés, de Alemania, este, el profesor experto militar Schreiber, también de Estados Unidos, el teniente coronel retirado Colonel Black y otros. Estamos en la antesala, y es una antesala muy chiquita, de una confrontación nuclear directa inmediata. Por un lado, tenemos estos ataques ya en contra de lo que es el sistema de
alerta temprana de Rusia, que por cierto, dentro de la doctrina nuclear rusa, que está por escrito, tú y cualquiera de nosotros lo podemos leer, ahí está en blanco y negro, dicen que las condiciones para una respuesta rusa, porque su doctrina no contempla un ataque preventivo. El de Estados sí, de Estados Unidos sí, el de Rusia no. Pero ellos, según ellos mismos, pueden usar armas nucleares en contra de un ataque nuclear, en contra de un ataque militar convencional que amenaza la existencia misma de Rusia. Y condición número tres, cualquier ataque que ponga en una condición de vulnerabilidad el sistema de alerta temprana para un posible ataque de respuesta por parte de Rusia. Y este Es ataque se decir, circunscribe en esas circunstancias, ¿no? Disculpe que lo interrumpa. eso es exactamente lo que pasó. Exactamente eso es lo que acaba de pasar. Las consecuencias exactas inmediatas no sabemos, pero puede reducir el tiempo de respuesta en 2 o 3 minutos, que es muchísimo, porque disponen de 12 o 13 nada más. Estamos en esa situación, número uno. Número dos, el presidente de Estados Unidos, o quienes le ponen el teleprompter, el teleapuntador, porque Biden no tiene la materia gris para imaginarse estas cosas, acaba de anunciar que sí se va a permitir el uso de armas de Estados Unidos para ataques dentro de territorio ruso. Le pusieron algunas condiciones, pero todos sabemos que esas son condiciones para violar, nada más. Y tardaron minutos, si es que minutos. Francia, Alemania, Dinamarca y todos anunciando en la OTAN, pues nosotros también. Además de eso, como si eso no fuera suficiente, Estados Unidos y otros países se están transfiriendo y ya están ahí con capacidad de operar, parece, los aviones F-16 que tienen la capacidad de estar armados con bombas nucleares. Y los rusos han dicho que si están los F-16, no saben si portan armas nucleares o no, van a tener que tumbarlos. Entonces, estamos en una situación que uno dice, bueno, pero esto es psicótico, porque eso es lo que me estás preguntando. Esto es una psicosis. ¿Cómo es posible? Y quiero enfatizar un punto decisivo. Es psicótico, porque la idea de desaparecer a la especie humana por X razón, obviamente esa persona debería estar en un manicomio. Pero psicótico no es lo mismo que impredecible. Los psicóticos son las personas más predecibles porque siempre están actuando en base a una locura establecida que les impone actuar de cierta manera. Ok, ¿a qué voy? La causa de esta crisis y de esta locura, que es tu pregunta, es que el sistema financiero internacional del transatlántico, la City de Londres, Wall Street y todo lo demás, tiene una burbuja financiera impagable, totalmente bancarrota, de más de 2.000 billones de dólares. No estoy hablando nada más de la deuda. La gente habla de la deuda del gobierno de Estados Unidos, 30 billones o más. Terrible. Si vemos la deuda mundial, 10 veces más grande, 300 billones de dólares. Pero la burbuja financiera con los derivados financieros es un orden de magnitud superior a eso. Estamos hablando de más de 2.000 billones de dólares, que es un 2 seguido de 15 ceros. Ahora, si tu sistema te impone defender esa burbuja, pase lo que pase, y hay países que se están rebelando a eso, Rusia, China, los países del BRICS, los que no quieren saber de las guerras y de la destrucción económica, eso te impone, sí o sí, por loco que sea, este requerimiento de avanzar hasta una guerra termonuclear. Entonces, Entonces, el peligro es enorme, no lo debemos minimizar, pero si lo entendemos con toda su magnitud, inmediatamente podemos enfocarnos sobre las soluciones posibles, porque si no entendemos la gravedad y de dónde proviene el problema, no hay solución. profe, déjeme interpretarlo, porque la cifra que está dando y el escenario que plantea, no había tenido acceso a él, pero estamos, o entiendo que es toda esta dinámica
de choque de trenes inevitable sería por el resultado de que hay una deuda impagable por parte de, del occidente global que ante la imposibilidad de poderla pagar es preferible prácticamente destruir todo. No sé si me Sí, explico bien. y especialmente destruir cualquier alternativa que se está gestando para reemplazar ese sistema. Y a eso se refiere por psicótico, que son predecibles. Son predecibles y es más, no solamente predecibles, sino Lyndon LaRouche, el fundador de nuestro movimiento, el connotado economista estadounidense, lo pronosticó en 1971 y de manera seguida por 50 años, que si no cambiábamos de rumbo, si nos manteníamos en esta orientación de especular y más especulación y no la economía física, destruir la población, imponer reducción de la población al estilo de Malthus, guerras de genocidio y despoblación, que esto nos iba a llevar necesariamente, si no había un cambio de rumbo, hacia guerras, incluso guerra contra Rusia, y una hecatombe financiera de desplome. Esto es lo que está ocurriendo. Si te acuerdas, en el 2008 hubo un desplome del sistema financiero internacional y una persona cuerda o sana o un grupo político cuerdo o sano respondería diciendo, bueno, tenemos que cambiar de rumbo, esto obviamente no funciona. Pero eso no es lo que pasó. Decidieron alimentar al cáncer financiero especulativo. Toda la emisión cuantitativa de billones y billones de dólares no fueron a la producción, no fueron al bienestar, sino que fueron a inflar la burbuja todavía más. Entonces, lógico, 15 años más tarde, estamos ante una explosión todavía mayor, pero ahora se está creando y se ha creado, basado en China en particular, una alternativa que está cobrando fuerza y especialmente los países del sur global dicen, bueno, pero ¿por qué morir con Wall Street cuando podemos desarrollarnos con este otro sistema de BRICS? ¿En qué consiste ese sistema del BRICS y que nos está mencionando o adelantando que lo está planteando, lo propone China como alternativa a este conflicto que se plantea como inevitable en el que está expuesta la existencia humana? Bueno, el BRICS se forma hace 15, 20 años. Ves para Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son los primeros países que se unieron. En la última cumbre en Johannesburgo, en Sudáfrica, se unieron, invitaron a 6 países más, Argentina, que había aceptado, luego tuvieron la elección y entró este loco de remate, este marioneta de los ventrílocuos de Wall Street y la City de Londres, Milei, y dijo, no, no queremos ir con eso, entonces se salieron. Y ahora hay 5 países más. Van a tener la reunión cumbre este año en Kazán, Rusia, en octubre de este año. Y lo que están hablando es el tema que se había planteado en Johannesburgo, que además de las grandes obras de desarrollo y los proyectos de infraestructura que mejoran la economía física, el bienestar de la población, es decir, trenes de alta velocidad como los que China ha llevado adelante, grandes proyectos de presas, ferrocarriles, puertos, inversión en tecnología avanzada, porque eso es lo que mueve una economía, al final de cuentas, lo que está haciendo China y Rusia también con energía nuclear, con ciencias espaciales. Además de ese elemento, lo que empezaron a hablar en Johannesburgo es, bueno, ¿y cómo adaptamos el sistema financiero para reemplazar al de Wall Street, que está en quiebra, y sustituir por eso un sistema desdolarizado con una nueva moneda que se emita para obras de actividad productiva? No es suficiente simplemente acabar con la especulación. Tienes que tener un sistema de crédito que alimente el tejido sano de la economía, como lo han hecho todos los países soberanos que han querido industrializarse. Los BRICS están hablando de eso. El nuevo Banco de Desarrollo, en la presidencia está Dilma Rousseff, de Brasil, la expresidente de Brasil, y están viendo la manera en que ellos pueden emitir las cantidades necesarias de crédito productivo para que el aparato físico-económico avance. Hoy en día, todo lo que se emite como crédito no es para la producción, es para la especulación. Entonces, por más que le des a la maquinita del dinero,
Si va al cáncer especulativo, lo único que pasa es que te vas a morir más rápido. Tienes que parar ese dinero a la especulación y generar crédito para estas obras de producción. Y eso es lo que el BRICS está tratando hoy día. Es decir, una disyuntiva entre economía real, tangible, que produce o genera riqueza en función de producción de bienes y servicios tangibles, y la otra alternativa es el mundo financiero, especulativo, del dinero que financia más dinero, pero no genera cosas que podamos tocar. Sí, exacto. No solamente cosas que podamos tocar, sino aquello que genera las cosas que podemos tocar y utilizar, como lo es la ciencia y la tecnología. Porque una economía productiva, una economía física, si está avanzando y la población está creciendo, como debe ser, y se están utilizando recursos para mejorar la calidad de la vida, la esperanza de vida, el bienestar de toda la población del planeta entero, 8.000 millones de seres humanos, eso va agotando los recursos naturales para ese modo tecnológico. Pero ese no es el fin del mundo, con tal y que avancemos con más tecnología, más ciencia, descubrir, inventar nuevos recursos, como lo ha sido la historia de la humanidad, cosa que el hombre puede hacer, pero ninguna otra especie es capaz de hacerlo, porque depende de una mente creativa. Los elefantes se siguen reproduciendo dentro de la naturaleza como siempre y se alimentan igual. Y lo mismo con las hormigas y demás. Y con economistas estúpidos de Harvard y de Chicago y de Princeton que piensan que una economía es dinero y no ciencia y producción, pues en el mejor de los casos actúan como elefantes y hormigas. Más común es que funcionen como murciélagos, pero bueno. eh, entonces, la ciencia y el avance tecnológico es el motor de la economía y ayuda a poder producir cada vez más bienes físicos con avances tecnológicos. Si se nos acaba el petróleo, muy bien, hay que avanzar a la energía de fisión termonuclear y luego fusión termonuclear, que además no tiene desperdicios radioactivos. Entonces, el propósito de los recursos naturales para un país es invertirlos en los avances para que estén preparados para la siguiente etapa tecnológica. Entonces, con esa salvedad, estoy de acuerdo con la manera en que resumiste el punto. Profe, menciona que el ser humano es el que tiene la capacidad y la innovación para reinventarse y poder perpetuar nuestra permanencia, existencia en el planeta. Sin embargo, al problema que veníamos planteando desde febrero de 2022 se viene insistiendo, mencionando la posibilidad indefectible del conflicto de la Tercera Guerra Mundial. Se habla de levantar, como lo he mencionado, la restricción de Occidente para que Ucrania emplee este armamento para ataques en profundidad. Se habla de aprobar más recursos para la guerra en Ucrania. Macron de enviar tropas francesas a Ucrania y también invitando a los demás de la OTAN. ¿Qué tiene que pasar para que empecemos a hablar de la paz, de resolver este conflicto y no justamente de seguirnos acercando al abismo de manera irreversible? Bueno, no creo que sea irreversible, es drástico. Si creyera que es irreversible, no tendría caso estar hablando tú y yo ahorita, Carlos, ¿no? Porque si no se puede dar marcha atrás, entonces ¿por qué lo hacemos? Pero los seres humanos no es que seamos buenos todo el tiempo, Okay. somos capaces de bondad. La característica del ser humano es actuar en base al bien común, pero hemos sido dotados también con la capacidad de libre albedrío, de creatividad, de poder escoger. Y depende de que políticamente, socialmente, además de individualmente, escojamos una ruta consistente con esa creatividad fundamental que tiene nuestra especie. El problema ahorita es un problema político, porque quienes controlan la OTAN, incluido Estados Unidos, pero de manera muy importante los británicos, porque son los británicos que han llevado la batuta en la cuestión de Ucrania. Son ellos, más que nadie, los que han insistido que esto tiene que ir a la provocación. Hay que ver nada más el papel de Boris Johnson,
en sabotear el acuerdo al que ya se había llevado en el 2022, el papel de los británicos en primero enviar los Storm Thunder antes de que Alemania enviara Taurus o Estados Unidos aceptara. Es decir, los británicos siempre quieren ser la punta de lanza para luego jalar a Washington, que es el músculo grande, como el gigante tonto, para utilizar su fuerza. Entonces, en los países de Occidente, en general domina ese factor político. La gran mayoría de la humanidad, los países del sur global, como los han llamado, o realmente sería la mayoría global, hablo de los países de África, casi en su totalidad, la población en Latinoamérica, Oriente Medio, China, Rusia, India, por favor. Estamos hablando de tres cuartas partes de la especie humana. No están a favor de la guerra, no están a favor de este cáncer especulativo de 2.000 billones de dólares y están tratando de crear alternativas. En Occidente, en los países de Occidente, por ejemplo en Estados Unidos, yo soy norteamericano, vivo cerca de Washington, con el movimiento LaRouche estoy muy activo en la vida política de mi país, muy activo en todo el movimiento en contra de la guerra, o las guerras más bien, llámese este genocidio de Palestina o lo que está pasando en Ucrania, o la guerra que ahora están buscando en contra de China, usando lo de Taiwán. Está empezando a haber un levantamiento de la población no adecuado, no suficiente, no adecuadamente informado o educado, pero hemos visto en los campus universitarios, como seguramente sabes y la gente que participa en tu programa sabe muy bien, en las universidades de Estados Unidos los jóvenes han empezado a despertar políticamente. Lo mismo en Europa. Y hay gente, como en estas reuniones de la Coalición Internacional por la Paz, que entienden que esto no funciona, que hay que hacer algo. La clave para todo, la respuesta concreta a tu pregunta, es que políticamente es necesario juntar los países del sur global, o la mayoría global, y la iniciativa de BRICS con estos movimientos a favor de la paz y a favor de otro sistema en Occidente. Esa combinación, y solo esa combinación, es adecuada para imponerse estratégicamente en contra de esta minoría muy poderosa, pero que tiene el control. El dato que hay que tomar en cuenta es que esa minoría muy poderosa están basándose, se paran encima de un castillo de naipes. Su sistema financiero se viene abajo, sí o sí. Entonces, si vemos esa coyuntura, si tomamos en cuenta lo que pasa con los BRICS y todos los países, Venezuela incluida, si tomamos en cuenta a quienes estamos empezando a mover la situación políticamente en Estados Unidos y en Europa, esa combinación es lo que da razones para ser optimistas, no de cómo van a ocurrir las cosas automáticamente. Nada es automático con el ser humano. Da optimismo que si ejercemos esa capacidad, ese don creativo que tenemos, esa capacidad de amor al prójimo, de actuar como seres humanos y no como bestias, de pensar en economía como LaRouche o como Hamilton o como List, y no pensar como estas babiecas que enseñan economía en Harvard, en Chicago y estas universidades y producen productos como Milley. Si actuamos con esa capacidad, sí hay un futuro posible. Entonces, ante este cuadro tan desolador, seguimos siendo muy optimistas. Profe, desde su optimismo y su análisis, la crisis en Ucrania que ha desencadenado o acelerado o puesto en pie en el acelerador de todas estas crisis que nos está mencionando, desde su perspectiva, ¿podía haberse evitado? Esto se produce, según Estados Unidos y Europa, supuestamente por el deseo de expansión de Rusia, o como dice Rusia, fue una provocación elaborada por Occidente a la cual no podía dejar de responder. Bueno, obviamente lo segundo, para entender la causa verdadera hay que evaluar todo este factor de especulación que te decía. Eso nos lleva hasta 1971 o antes. Pero más inmediatamente, la causa inmediata de la crisis de Ucrania
ocurre después de la caída del muro de Berlín en los 90, 91, cuando Estados Unidos y la OTAN le promete, y esto está documentado, que no se van a mover ni un centímetro, la OTAN no va a avanzar ni un centímetro, prometieron. Bueno, dijeron pulgada, porque los memos están en inglés. Ni una sola pulgada en la dirección de Moscú. Eso resulta que sí es verdad, no se movieron una pulgada, se movieron 1000 kilómetros hacia Moscú y avanzaron y tomaron control de, creo, 16 países nuevos de la OTAN y donde hay nuevos miembros de la OTAN, dentro de poco están las tropas norteamericanas. Entonces, ante todo eso, Rusia dijo, hasta aquí nada más en Ucrania. No van a permitir que Ucrania se vuelva el frente inmediato de la OTAN en contra de Rusia. En el 2014 hay un golpe fascista en Ucrania, la revolución de Maidán, organizada desde fuera de Ucrania por el Departamento de Estados Unidos, por Victoria Nuland en particular, y según ella, 5.000 millones de dólares que gastaron para organizar eso y llevar a cabo un golpe de Estado que coloca en el poder a elementos fascistas, y eso lo digo no como simple adjetivo despectivo, es adjetivo y es muy despectivo, pero me refiero a los grupos que estaban con Stepan Bandera, el aliado directo de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y ellos son los que toman el poder. Entonces son los aliados perfectos de la OTAN y de ahí empieza todo el desbarajuste. Hubo la posibilidad de un acuerdo aún después de, por fin, que Rusia tuvo que tomar medidas para parar la destrucción de la población rusa en el Donbass, pero inmediatamente habían llegado a un acuerdo negociado con Ucrania en abril, mayo del 2022. Boris Johnson voló a Kiev. Obviamente no se tomó el tiempo para ni peinarse, porque nunca se peina, creo. Sí. O quizás eso sí es el peinado que le debe pagar mucho dinero para que lo despeinen tan profesionalmente. Pero él habló con Zelensky y dijo, no, 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 de ninguna manera. Ustedes van a ganar. Y de ahí para adelante. Entonces, estamos intencionalmente poniendo a Rusia contra la pared. Esta es una idea muy mala para una superpotencia nuclear que tiene mayor capacidad nuclear que Estados Unidos en condiciones de guerra, donde la intención declarada de Estados Unidos y la OTAN es desbaratar a Rusia y tumbar a Putin. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en Estados Unidos? ¿Cómo reaccionamos en el 62 con la crisis de los misiles cubanos? Esto es mucho peor al revés. Es mucho más Entonces, esa es peligrosa la esta encrucijada. situación, es mucho más peligrosa esta situación que la vivida en esa ocasión con la crisis de los misiles. Sí, totalmente, mucho, mucho peor, peor, porque hay menos tiempo de respuesta, porque tecnológicamente los rusos tienen misiles hipersónicos que no pueden ser tumbados por Interceptados. Estados Unidos, interceptados, no pueden, no existe la tecnología para eso en Estados Unidos. Y aunque Estados Unidos con un ataque preventivo lanzado, no preventivo, sino inicial, lanzado, digamos, del área donde esos radares de alerta temprana ya no funcionan, que es el Mar Arábigo, etcétera, la base militar naval de Bahrein y otros. Si es que Estados Unidos decide, bueno, vamos a lanzar todo y a ver si con eso los acabamos, eso no puede funcionar porque Rusia tiene casi una docena de submarinos nucleares con la capacidad de centenares de misiles. Están en las costas de Estados Unidos, Atlántico y Pacífico, están fuera de las capitales de Europa y en menos de 2 o 3 minutos se acabaría Nueva York, se acabaría París, se acabaría Londres, se acabaría San Francisco y muy probablemente se acabaría el planeta con el resultado de lo que está pasando. La única solución que tenemos, Carlos, es que tenemos que cambiar este sistema. Tenemos que reorganizarlo por bancarrota, mandarlos a donde deben estar, congeladísimos financieramente y armar un sistema nuevo, como el que están proponiendo los BRICS. Esa es la Sí. solución que está a la vista y hago un llamado a todos los que escuchan tu importante programa a que se suman a ese esfuerzo.
Usted me decía que es optimista y queremos ser optimistas, queremos que cuando se publique esta entrevista sean muchas personas que lo vean y que quede a la posteridad esta conversación como una alerta al futuro. Y hablando justamente del futuro, en ocasiones cuando uno le hablaban sobre eso, justamente uno imagina los años en décadas, en siglos, pero tomando en cuenta lo que nos está diciendo prácticamente el futuro ya se nos ha vuelto más pequeño, es cuestión de un día, una semana, y le quiero preguntar justamente sobre ese escenario, ¿cómo usted ve el futuro en lo inmediato, tomando en cuenta estas actitudes de las élites en empujar hacia ese choque de trenes? Si podrá parecer dramática la pregunta, pero ve perspectiva de que podamos llegar a final de año sin que lleguemos a esa resolución dramática. Bueno, uno de los factores que hace que corra más rápido el tiempo ahora es la elección presidencial en Estados Unidos, porque Biden tiene el tremendo temor de que tiene todas las de perder por la oposición y la aprobación a las guerras y todo lo demás y el desastre económico. Entonces, él tiene que llegar a las elecciones, piensa él, o le han dicho, con una victoria en Ucrania, cosa que no es posible, pero está impulsando la situación en esa dirección. También es lo que está detrás de lo que ha ocurrido con estos casos legales de Donald Trump, que es una farsa judicial total. Yo no soy devoto de Donald Trump de ninguna manera. Su posición sobre estos temas de guerra y de BRICS son posiciones terribles. Sin embargo, lo que están haciendo en el caso de Donald Trump es una farsa total. Se le acusa de pagarle a una prostituta de una cuenta y no de otra. Ese es el cargo. El cargo es que le pagó a una prostituta de la cuenta incorrecta y están tratando de quitarlo como candidato. Ahora, si a eso ya hemos llegado a las elecciones, bueno, eso yo no lo considero democracia. Es un poco lo mismo que trataron de armar con Clinton en una situación parecida. O sea, ellos no distinguen entre demócratas y republicanos. Sin embargo, a tu pregunta, yo soy muy optimista, porque si uno estudia la historia, uno se encuentra con el hecho de que han habido muchas ocasiones, o por lo menos varias, en que la humanidad casi desaparece. Casi cometemos torpezas tan grandes que desaparecemos como especie. Esto es lo que pasó con la peste negra en el siglo XIV en Europa, donde casi desaparece la humanidad. La mitad de la población de Europa desaparece por cuestiones económicas que prohibían bregar con este problema de la plaga bubónica, que llegó a Europa de la misma manera que siempre había llegado cada año de los barcos de la India, pero el desplome de la economía por el sistema especulativo de ese entonces, de los bancos Bardi y Peruzzi, creó las condiciones donde casi desaparece la humanidad. Pero afortunadamente, y no de manera automática, sino requirió la intervención de individuos, un pequeño puñado de personas que crearon un renacimiento científico, cultural, de todo tipo, los Leonardo da Vinci, los Dante Alighieri, los Miguel de Cervantes, los Shakespeare, que crearon un renacimiento de la capacidad humana de creatividad para resolver esa situación. Y lo hicimos, nosotros, la especie humana, lo logramos. Han habido varios casos de ese tipo. Y yo simplemente no puedo creer, me niego a aceptar que vamos a permitir en tanto especie que desaparezcan del universo para siempre los aportes de Einstein, la música de Bach, el arte de Leonardo da Vinci y cosas por el estilo. Porque la especie humana ha demostrado que existe esa capacidad de respuesta. Eso no nos deja en la situación de cruzarnos de brazos y decir, ah, muy bien, entonces todo va a salir muy bien. No, depende de nosotros, depende de lo que hagamos. Y el propósito de la vida de todos los individuos, si es que tenemos mucho tiempo por delante o poco, uno nunca sabe, es usar esa vida
finita, porque todos, tarde o temprano, vamos a irnos de este mundo, usar ese tiempo finito que tenemos para hacer una infinidad de cosas buenas, de aportar al bien común de la especie humana, para que cuando uno se vaya de esta tierra, la gente diga, ah, pues fulano sí aportó algo, fue científico, fue educador, fue un gran músico, fue un político extraordinario, fue un prócer de la patria, fue un gran periodista que ayudó a divulgar la información. Y si podemos activar dentro de un número suficiente de personas ese sentido de identidad real, ese es un poder mayor que cualquier oposición, porque con eso podemos cambiar el mundo. Profe, con este llamado optimista, con este impulso a seguir creyendo en la capacidad creadora de la humanidad, así como tiene potencial para destruirse, que sea empleado con el potencial para seguir perpetuando la existencia humana, que, que no sigamos empeñados en este camino que parecería fatalista, indefectible de la destrucción. De verdad agradecemos su tiempo, su disponibilidad para compartirnos su análisis, consideraciones sobre este tema que concita la preocupación general de la humanidad. Donde estemos, en cualquier parte del planeta, llegan estas informaciones, versiones cruzadas, pero que generan la misma sensación de incertidumbre y bueno, traté de sintetizarlas o de traducirlas en estas preguntas para que nos orientara con su perspectiva hacia dónde vamos, qué posibilidades tenemos como humanidad de si seguimos eh, en este planeta o no. Y esperamos que se ponga la sensatez, la serenidad y el amor al prójimo. Y que a pesar de nuestras dificultades o de nuestras diferencias, corrijo, se pueda imponer la vida, la solidaridad y el entendimiento. Un último mensaje, profesor. Bueno, no, muchas gracias. Es un placer haber estado aquí contigo en este diálogo. Te invito a ti y a todos los que escuchan que participen en las reuniones de la Coalición Internacional por la Paz. Te voy a pasar los datos para el enlace para compartirlo con el resto de De las los contactos. personas, porque ese tipo de diálogo y discusión es lo que todos necesitamos. Información, información es lo que necesitamos en este contexto bastante decisivo. Ahora viene con este mensaje del profesor Dennis Small. Llegamos al final de esta entrega de En Contexto Con. Repasamos nuevamente el perfil de nuestro invitado, quien es director para asuntos iberoamericanos del Instituto Schiller y de la revista Executive Intelligence Review, fundada en 1974 por el estadista y economista Lyndon Rush. Es conferencista en diversos temas de economía y política exterior y coautor de varios libros. Nació en los Estados Unidos y vivió durante 14 años en la Ciudad de México, por lo cual habrán podido notar durante la entrevista que habla perfectamente el español. Dicho esto, llegamos al final de esta entrega de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. La invitación, como siempre, es para que se suscriba al canal de Venezuela News en la plataforma de YouTube, le dé like, active la campana de las notificaciones y escriba su comentario. Esta es una de las varias formas que nosotros como usuarios le decimos a YouTube que este y otros contenidos nos interesan.